Nuestra Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Atillo 3 se goza de contar con tu sintonía. Queremos recordarte que nuestros horarios de culto son los días: viernes, culto de oración a las 3 p.m., sábados, culto de jóvenes a las 4 p.m. y domingos con nuestros cultos dominicales a las 8:30 a.m. y 11 a.m. Queremos que compartas con nosotros. Estamos ubicados de la rotonda de Plaza América, 350 metros oeste, en Atillo 3, sobre la paralela. Dios tiene algo especial. Prepárate para recibir una palabra que impactará tu vida. Es que el gran conflicto de las personas es por no saber la hermenéutica, que es la base de la interpretación de la palabra del Señor, la raíz para interpretar el texto de la palabra de Dios. Por ejemplo, a mí me han preguntado por qué Dios perdonó a David y no perdonó a Julano. ¿Por qué el Señor da la enseñanza en el capítulo 15 de Lucas que perdonó al hijo pródigo? ¿Y por qué no perdonó a Julano de tal? Hay grandes diferencias, hermanos, con respecto a este punto. Y habemos personas que pecamos, estamos en el pecado, vivimos en el pecado y no nos damos cuenta. Porque el diablo nos cierra el entendimiento. El único que nos abre el entendimiento es el Espíritu Santo, para que sepamos en qué terreno estamos viviendo. Por ejemplo, hay personas que viven adulterio. Y voy a preguntarles a ustedes de que si se van para el cielo, claro que sí, con todo el zapato. Otros están en fornicación y le dicen, con todo y ropa me voy. Porque el diablo los ha engañado. Entonces David cometió no un pecado, varios pecados en el mismo pecado. Es una cadena. ¿Y por qué Dios no lo castigó? Entonces vamos a ver hoy la diferencia que hay entre un pecado y otro. Hay pecados, hermanos, que se llaman pecado de comisión. Es como cuando una persona le da una pistola a un sicario y le dice, te voy a pagar tantos dólares, pero me matas a Julano o a Mengano o a Perencejo. Aquí está la pistola y aquí tengo la plata. Va y me lo mata. Todo se llama, está comisionándolo a matarlo. Y esa es una de las cosas, hermanos, de que tenemos que tener la gran diferencia una cosa y otra. Por ejemplo, cuando un hombre ve a una mujer y le gusta a esa mujer y la persigue, la persigue, la persigue y la persigue, y en su mente qué hacer para conseguir a esa mujer, pero es una mujer casada, pero yo la quiero. Entonces va donde los hechiceros y así la puede conseguir con hechizo. Entonces esos son los pecados, hermanos, de comisión. Y vamos a ver, hermanos, en este aspecto,
lo que la Biblia nos habla con respecto a este pecado. Pero también están los pecados de omisión, comisión y omisión. Vamos a ir allá a Hebreos, capítulo 10. Y versículo 26. Y oiga bien lo que dice la palabra del Señor. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido, oiga bien, el conocimiento de la verdad, ya no queda, más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dios toma como adversario a aquellas personas que pecan y no les importa. Yo quiero vivir mi vida aquí, gozarme mi vida aquí. La otra vida yo no sé si existe Dios, si existe el cielo o qué sé yo, pero yo la quiero gozar aquí con los deseos. Entonces el diablo agarra esas mentes y las encadena, las ata. Y aunque quisieran buscar de Dios, solamente cuando vienen con un arrepentimiento profundo de su corazón, rompiendo esas cadenas satánicas, pueden alcanzar salvación. Hay otros motivos que están adelante en el capítulo 6, en adelante, el por qué viene esta sentencia. Entonces vemos, hermanos, que Santiago, el hermano de Jesús, nos da el consejo, y oiga bien lo que dice en el capítulo 1, versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz ¿qué? El pecado. Siendo consumado, da a luz la muerte. Por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. El hombre y la mujer sin Cristo nunca camina por el buen camino, porque hay un demonio que las agarra y la gobierna esas vidas. Y entonces, mis queridos y amados hermanos, es aquí que ya sabiendo lo que tenemos que hacer, entonces es allí donde viene el pecado. Ejemplo, el pecado de Acán. ¿Qué clase de pecado? Comencemos a estudiar todos. El pecado de Acán, ¿qué clase de pecado fue el que cometió? ¿De comisión o de omisión? Ya lo estuvimos viendo el domingo pasado. ¿Qué clase de pecado cometió Acán?
Cuando la Biblia nos dice no, es no. Y cuando por misericordia de Dios nos dice el Señor no, es no. Si usted lo hace, está pecando sobreadvertido. Por eso dice aquí que el que peca voluntariamente, ese es el pecado de comisión. Ya Dios le había dicho a Acán, no vayas. ¿Y cuántas veces nosotros en oración estamos orando pidiéndole la dirección al Señor? Por ejemplo, cuando una persona quiere casarse y que le gusta a otra persona. Pero nosotros, hermanos, hacemos lo contrario. Oramos después porque ya hemos escogido antes lo que nos gusta. Y es al revés. Tenemos que orar primero para que el Señor nos dé la persona indicada que va a estar por toda una vida con nosotros. ¿Ustedes creen, hermano, que con 56 años que ando con esta mujer, está a la vuelta de la esquina, ahí? Son 56 vueltas que anda conmigo y yo con ella. ¿Han habido conflictos? Pero claro que sí, somos humanos. Pero hay un Dios que nos ha ayudado hasta hoy. Alabado sea el nombre del Señor. Así es que, mis queridos y amados hermanos, ya Dios le ha dicho a Acán, no vayas. Y Acán de Jupón, como muchas veces nosotros, que nos dice el Señor no, pero seguimos orando. Pero Señor, no fue que te equivocaste. Señor, no fue que tú me viste que era otro hombre y otra mujer y yo soy fulano. Dios nunca se equivoca. Él es perfecto. Entonces metemos la jupota. Dicen que hay un animal que cuando ve el peligro mete la cabeza entre un hueco y deja todo el cuerpo afuera. Y llega el león y hace ¡grau! Y ustedes saben qué clase de ave es. Entonces, hermano, nosotros tenemos la mente de Cristo para que pensemos según piensa Cristo. ¿Y a su nombre? Así es que, hermanos, Acán ya se le había dicho. Me equivoqué con el tercero que tengo aquí, que es Balán. Acán ya Dios había dicho que no tomaran nada de lo que iba a dejar el pueblo, porque era anatema. Y que todo el tesoro, todo lo que había allí era para la casa de Jehová. Pastora, ¿dónde está eso? Búsquelo en Josué 6, 18, 19. Ahí está. Entonces ahora sí venimos con Balán. Otro pecado de comisión. ¿Qué era la idea del rey Balac? Para que Balán fuera a donde él. Que Balán maldijera al pueblo de Dios. Entonces el Señor le dice, porque lo que yo he bendecido está bendito y nadie puede maldecirlo.
Y por eso, hermano, allá en Génesis, le habla a Abraham, porque los que te bendigan serán benditos. Por eso cuando usted ore, bendiga a Israel, hermano, para que Dios lo bendiga. Es una promesa de Dios, que Israel acá y que Israel allá, déjelo aparte, pero seamos obedientes a la palabra. Porque yo bendeciré a los que te bendigan y yo maldeciré a los que te maldigan. Y ustedes saben lo demás que yo le expliqué el domingo pasado. Le dice el Señor, bueno, va, pero vas a decir lo que yo te ponga en la boca, no lo que tú quieres. Pidió perdón, pero no fue perdonado, porque pecó con pecado de comisión. Gloria a Dios, aleluya. Por ejemplo, creo que hace 15 días o 3 semanas, acaba de acontecer algo en un lugar donde habían guardas de seguridad, pero había un jefe. ¿Usted cree, hermano, que ese guarda de seguridad, cuando vio al jefe, fue así de repente, que sacó su pistola y dijo? No, él maduró. ¿Quién sabe qué discusión tuvieron? ¿Qué desavenencia tuvieron en el trabajo? Porque, hermano, yo fui trabajador. Trabajé en muchas fábricas. Yo trabajé, hermano, comencé a trabajar como hombre a los 14 años en fábricas, que casi me quedo sin esta mano por una máquina que estaba trabajando. Así es que, mis queridos y amados hermanos, ¿hay desavenencia? Sí, claro que sí. Con el gerente, con el subgerente, con el capataz, con cualquiera, porque no estamos de acuerdo lo que nos están diciendo. Y quién sabe qué problema tuvo, y pum, 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 al hospital y él a la cárcel. ¿Fue pecado de comisión o omisión? Él no sacó el revólver así, como dice, ahí va me cae mal, pum, pum. No, él maduró lo que iba a hacer. Pensó lo que iba a hacer. Y a su nombre. Así es que Balaam, hermano, pecó porque ya Dios le había dicho que no. Ahora, el pecado de Saúl fue de comisión o de omisión. ¿Cuál fue la orden que el Señor le dio a Saúl? No es que él estaba en la pelea, que él vino a pelear con sus enemigos, sino que Dios lo escogió y le dio una orden. Y cuando nosotros recibimos una orden de Dios, hermano, Dios no es ningún hombre, es Dios. Y a Él se le debe todo respeto, y a Él se le debe, hermano, toda pleitesía y toda obediencia. Y le dijo a su profeta Samuel: anda y dile a Saúl que haga esto y esto y esto y esto, que no quede nada, que quede arrasado, que quede en tierra. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl? El primero que perdonó fue el rey.
y después a otros y a mucho ganado, etcétera, etcétera. Es el porqué, oiga bien, hermano, el segundo paso de acá. Es el porqué el pastor tiene que ser llamado y no puesto por la misión, y no porque fue a la universidad a estudiar teología, a estudiar de tanta IA, y se llenan la cabezota así y vienen a enseñar cosas que ni creen en la palabra del Señor. Según Saúl, le dijo, es que el pueblo, oiga bien, es que el pueblo estuvo a bien no matar este ganado, sino que lo hagamos para sacrificio. Se dejó manipular del pueblo. Y por eso el pastor no se puede dejar manipular de nadie, sino solamente de Dios. Puede oír consejos, pero no órdenes, porque las órdenes las recibimos del Señor. Por ejemplo, hermano, a mí me han sentado y me han dicho, pastor, ¿usted no cree que si hacemos esto y esto y esto y esto, será mejor para la obra? Está bien, hermano, perfecto, pero déjeme orar. Si uno digo así, claro, no, déjeme orar. Oro, el Señor me dice sí o no. Después lo llamo, hermano, el Señor dice que no. El Señor dice que este es el camino. Mire, hermano, hay personas, hay pastores que no son pastores, sino que son negociantes. En Puerto Limón, cuando comenzó la iglesia, hermano, a crecer y a crecer y a crecer, y reventaba una hora acá y reventaba otra y otra y otra y otra, y a crecer y a crecer, alguien me aconsejó. Y se podía, claro que sí. Me dice, hermano, hay un lote como de 1 hectárea, o sea, una manzana, que lo están vendiendo. Y yo sé que si nosotros vamos, queda en manos de nosotros. Y le dije, ¿y cuáles son sus pensamientos? Bueno, hermano, que todas las iglesias que hay aquí en Puerto Limón hayan 2 cultos nada más. La enseñanza que da usted y la predicación del domingo. Ah, qué bueno. Eso es su pensamiento. Sí, hermano, es que ya nosotros construimos allí, hacemos un galerón grandísimo, construimos allí y la iglesia crece. El Señor no me ha mandado a engordar, eso se llama engordar, sino que el Señor me ha mandado a crecer en su obra del Señor. Entonces usted va a Puerto Limón y desde la frontera de Panamá, cruzando todo Limón, hay obra del Señor. Porque eso es crecer. Donde líderes llegaron a ser pastores. No hubiera un Juan Castillo, no hubiera un Alberto Mayorga, no hubiera tantos hijos míos que quedaron allá. Una cosa es engordar y otra cosa es crecer. Y a su nombre.
Así es que, mis queridos y amados hermanos, nosotros tenemos que depender del Señor, no viendo lo mejor para nosotros. Lo mejor para nosotros es ver la obra de Dios en desarrollo. Lloremos sangre el día que el Señor nos cierre su misericordia y no sintamos, pero ni las moscas pasar por nuestra cabeza. Y a su nombre. Entonces Saúl se dejó manipular. Si yo, hermano, me hubiera dejado manipular, yo hubiera dejado una mega iglesia en Limón. Tal vez de unos 4 o 5 mil miembros. Pues quién sabe cuántos más. Porque estaba en el apogeo, donde Dios estaba salvando las almas. Donde sin predicar venían a los pies del Señor. Derramamiento del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo se derramaban en los cultos. Pero el pueblo pagaba el precio. Habían hombres y mujeres que venían 1 hora antes del culto a orar, no a conversar. A orar por el culto. Hay personas que vienen al culto temprano, pero a perder el tiempo, a conversar. Ay, ¿cómo estuvo la gatita? ¿Qué? ¿Cuántos gatitos tuvo? No, hermano, no venimos a conversar otra vez, sino a conversar con papá. Gloria a Dios, aleluya. Y a pedirle su bendición. Y a su nombre. Así es que vemos, mis queridos y amados hermanos, que aquí Saúl se dejó manipular. Por ejemplo, usted busca iglesias de otras organizaciones, pero solo es una mega iglesia, solamente ella. Y los hijos son apenas, hermanos, células que tienen que venirse a congregar a ese lugar. Pero el Señor no nos mandó, hermano, para engordar, sino para crecer. Y a su nombre. Así es que vemos, hermano, cuál es el pecado de comisión. Y no vayamos nosotros a permitir que el diablo tome nuestra mente y nos vaya a usar para pecar. Pecado de comisión. Y hermano, entonces, ¿cuáles son los pecados de omisión? Que son los más, desgraciadamente. Vuelvo a repetir, muchas veces estamos en pecado. Y como no andamos adulterando, no andamos fornicando, no andamos bebiendo, no andamos acá, no andamos allá, pero estamos haciendo otras cosas que a Dios no le agrada. Aleluya. Y a su nombre. Entonces, hermanos, ¿cuáles son los pecados de comisión? Bueno, vamos a ir entonces a Santiago, ahí mismo, pero en su capítulo 4. Oiga bien, ¿cómo pecamos? 4:13. Vamos ahora, los que decís hoy y mañana, iremos a tal ciudad. Amén. ¿Qué sigue diciendo? Ajá, a ella 1 año. ¿Y qué sigue diciendo? Y traficaremos y ganaremos. Pregunta, ¿mencionaron a Dios ahí? ¿Ah? Pecado de omisión.
Ah, sí, mañana nos vemos. Pero se le olvida, si Dios quiere, porque la vida no es de nosotros, es de Dios. Y Él la quita cuando quiere, y a quien quiere, y a la hora que quiere. ¿Quién iba a creer, hermano, que uno de los grandes predicadores en África, como te ve, yo sé, donde los demonios huían, los enfermos sanos, todos los cultos había un mover de Dios terrible, predicó como yo lo estoy haciendo aquí? La mayoría, hermano, de los predicadores van y se bañan. Yo no tengo esa costumbre, nunca la he tenido, pero hay predicadores que sí, porque sudan demasiado en la administración. Fue y se bañó y se metió en el cuarto que le tenían en la iglesia especial para la familia, y se sentó en su sillón. Había orado 3 horas antes de predicar, y cuando llegó la esposa a ver qué pasaba, que no salía, ya estaba en la presencia del Señor. ¿Quién creía que un hombre de ese calibre se lo iba a llevar el Señor si lo necesitaba en África? Que allí no es cualquier hermano el que predica en África, porque lo hacen chancho, lo hacen gallina, lo hacen gallo, los brujos. Pero Dios es Dios, y Él dice: ya es hora que descanses, venga. Y a su nombre. Entonces, ¿qué sigue diciendo? Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es que neblina. ¿Y qué sigue diciendo? Y se parece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces sigue diciendo: en lugar de cual debiera de decir sí, sí, el Señor quiere. Aleluya. Vivamos y haremos esto o aquello. Nunca usted diga: ah, mañana vamos a hacer cuajada. Y si el Señor le tiene listo que no va a hacer cuajada, sino que va para el cielo. Ah, mañana nos vemos. Nunca mencionamos a Dios. Si el Señor quiere. Y por eso cometemos esos pecados de omisión. Y ni cuenta nos damos. Yo siempre, cuando era supervisor y era presbítero, que tenía que andar casi todo el tiempo en la calle, en carro y en moto, para andar supervisando la obra y en el presbiterio y en la supervisión, yo le decía a mi familia: bueno, oremos, porque si el Señor quiere, vengo tal día. Si el Señor quiere. Y oiga bien, yo agarraba ese carro y me iba a recorrer toda Costa Rica, y me llevaba días recorriendo la obra. Y nunca me asaltaron, solo con mi Señor. Nunca hicieron un intento de parada para asaltarme. Y el día que quisieron asaltarme, que venía de Limón por Turrialba,
porque no estaba todavía la carretera esta que hay, sino que tenía que venir por Turrialba. Las luces del carro me iluminaron a un hombre acostado en la calle, todo lo largo que era. Y yo me quedé viendo y yo le dije, Señor, ¿qué es eso? Y en mi corazón, ¡pum!, hice así, ¡tum! Y ¡pum! Y me lo capié para no matarlo, porque yo venía un poco rápido. ¿Qué eso era? Amago de asalto. Porque después las noticias dijeron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mis queridos y amados hermanos, nunca salgamos ni al trabajo, ni a la escuela, ni al colegio, ni a la universidad, sin decirle, Señor, si tú quieres, porque puede un carro a la ida al colegio, a la universidad, al trabajo, quedar hasta allí. Siempre mencionemos al Señor porque Él es el jefe. Y a su nombre. Hay uno de los grandes problemas, hermanos, que tenemos nosotros cuando tenemos padre. Por lo menos mi madre, que fue la que me crió, nunca salió de mi boca un no, sino sí, mamá. Y el día que le falté el respeto, me pegaron una cueriada que casi me matan. No mi mamá, sino mi tío, que era el que nos castigaba a nosotros, porque nosotros no conocimos al Padre que nos engendró, tanto a mí y a mi hermana. Mi mamá me dice, Julio César, vaya a la pulpería y me trae tal cosa. Yo ya había ido 2 veces y mi hermana estaba ya sentada. Entonces yo no sé, hermano, yo era obediente. Yo no sé qué me dio y le dijo, pero mami, mi hermana, ¿por qué no manda a mi hermana si mi hermana está sentada allí? Yo ya he ido 2 veces. ¿Y sabe cuál fue la contestación de mi madre? El que estoy mandando es a ti, no a ella. ¿Estaba en lo cierto o no? Ella era la madre y es la que manda. Nosotros no. Entonces hay hijos ahora que tienen el pescuezo. Yo no sé si ustedes conocen una raza allá en África que de pequeñito les ponen un tubo aquí. ¿Para qué? Crezca el pescuezo así. Y los hijos ahora tienen un pescuezo en contestarle a papá, a mamá, al abuelo, al antiguo, a la tía o al que esté con ellos. Y eso se llama pecado de omisión. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y en esa palabra honra le está diciendo obedece, sométate a tu padre y a tu madre. Pero hay personas que entran por aquí y sale por aquí el hijo o la hija. Y cuando se da cuenta, papá viene con un domingo 7. Y cuando se da cuenta, papá, es que el muchacho anda enrolado ahí con marihuanos y con malas juntas por desobediente. ¿Por qué? Porque dice, honra a tu padre y a tu madre, sométate, no le contestes, dile amén. Aunque no nos guste como hijo, pero digámosle amén. Y entonces la Biblia dice
que vuestros días serán como Matusalén, alargados. Entonces los muchachos viven en pecado y no se están dando cuenta que están pecando contra Dios, porque no es la madre ni el padre, sino la Biblia la que está diciendo lo que el hijo tiene que hacer. ¿Sí o no? El muchacho está con... Pascualito, no hay ningún Pascual por aquí. Vaya y me trae tal cosa. Sí, sí, ya voy, mami. Pascualito, sí, mami, ya voy. Pasa media hora, una hora. Y después la vieja, alcahueta, no agarra un garrote y le pega un garrotazo por la cabeza para sacarle esa sangre mala, sino que va ella. No. Ese es alcahuetear el pecado que está cometiendo su hijo o su hija. ¿Qué dice la Biblia? Que al muchacho necio la vara lo corrige. No dale confititos, no dale premios, sino vara. Para que el pecado de omisión no siga en ese muchacho y que entienda que está pecando contra Dios, porque es palabra de Dios. Aleluya. ¿Por qué Elí fue castigado por el Señor? Y el pecado de los hijos se lo atribuyó él por alcahuete, por juchón, como dicen acá. Porque oía que sus hijos hacían maldades, pecados, que se acostaban con las mujeres en el templo a hacer el sexo y qué sé yo más, y nunca intervino. Y él era el sacerdote, él era el hombre de Dios allí que tenía que intervenir. Y como Dios es Dios, hubo doble juicio. Mató al juchón y mató a los hijos por pecadores. ¿Y a su nombre? Así es que, hermano, vuelvo a repetir, cometemos pecados que no andamos fumando, no andamos adulterando, no andamos esto, no andamos el otro, pero los pecados de omisión son pecados que Dios los castiga. ¿Y a su nombre? Vamos a ir ahora allá a Santiago. Y oiga bien lo que dice Santiago, capítulo 4. ¿Lo tienen? Y el que sabe, 17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si un padre y una madre sabe que su hijo tiene que ser castigado, aunque le duela en su corazón, castíguelo. Una cosa es castigar y otra cosa es venganza. Hay madres que el niño hace acá y hace allá y parece que está en una batalla como hermanos, como allá en Hong Kong o yo no sé dónde.
te voy a pegar. Deje eso y palo. Se la estoy, te la guardo. Y te la guardo. Pero en una de esas que no le gustó que el marido le haga algo, entonces no la hace con el marido, sino que agarra al niño o a la niña y dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, eso es pecado. ¿Por qué no le dio a su marido? Que es la que lo... Sino que agarra al niño y se venga con el niño. Castigo es, fulano, haz tal cosa. Sí, mami, sí, papi. Vaya a buscar un garrote con tiempo y lo tiene por ahí. ¿Oyó lo que le dije? Sí, papi, sí, mami, sí, papi. ¡Juá! Camine. Eso se llama justicia, porque está dentro de los parámetros y del tiempo del castigo y no después. Y a su nombre. A mí, a una de mis hijas, ya ella tenía 25, 26 años más o menos, pero vivía con nosotros. De ahora ya está casada. Algo hizo que yo le había dicho y lo hizo. Entonces agarré, que me pesó después, la faja. El Señor no dice que es con faja, es con garrote. Y cuando ella sintió el primero y el segundo, yo nunca he dado 3, solamente 2, 1 o 2, pero bien dado, que se reviente, que sepa que hay castigo. Se puso a llorar y me quedó viendo. Te denuncio. Ya voy a la policía para que te vengan a traer por esto que me hiciste. Y yo le dije, vaya, corra. Vaya. Porque aquí, muchacho malcriado y desobediente, la faja lo corrige. Aquí no los quiero. Vaya, corra. Que me voy a la cárcel a comer frijoles y allí comienzo a evangelizar a la gente que está allí. Un favor me hace. Vaya. Ni a palo fue. Porque quieren los muchachos manipularlo a uno. Te denuncio. Vaya. Pero cumplo la palabra y el Señor me respalda. Y a su nombre. Entonces si yo sé que tengo que castigar a mi hija, a mi hijo, aunque me duele el corazón, lo tengo que hacer, porque la palabra de Dios me dice que lo haga. Y si no lo hago, peco contra Dios. Porque ese muchacho, esa muchacha se va a corromper y después me va a dar a mí. Venga a pegarme, venga, atrévase a pegarme. Como muchos hijos le han dicho a sus padres, porque nunca supieron lo que era la mano de su papá. Y a su nombre. Entonces vemos, mis queridos y amados hermanos, que aquí es donde está la gran contestación del pecado de David. David no pecó con un pecado de comisión, sino de omisión. David no estuvo en la cama donde estaba reposando
diciendo: voy a mandar a traer a Betsabé, porque esa mujer me desvela. Esa es la clase de mujer que necesito, que quiero tener. Guapa, linda, bella, etcétera, etcétera. Así lo dice la Biblia, así lo digo yo. No. Él se levantó, comenzó a pasearse sobre su terrado, echó una vitada por allá, otra vitada por acá, y cuando miró, dice, ¿qué es aquel bulto que está allá? Y ustedes saben lo demás. Fue un pecado sin premeditación, sino un pecado sin meditar. Pero es pecado. Entonces Dios, viendo todo eso, y lo que Dios había, hermano, sabía lo que era David, tuvo misericordia de David. Mi pregunta es: ¿por qué pecó David? Si era un hombre según el corazón de Dios. Vamos allá para que ustedes vean por qué pecó. A 2 Samuel. Y a su nombre. Vamos a ver si no fue que me equivoqué. 2 Samuel. Sí, me equivoqué. Una cita. Sí, me equivoqué y me perdonan. No puse el capítulo, solamente los versículos. Pero se los voy a decir de memoria. Ustedes saben, hermanos, que cuando en tiempo de guerra, todos los reyes salían a la batalla. David, él salía a la batalla. Y como él era un buen estratega, entonces siempre ganaba las batallas. Pero en esta ocasión no salió a la batalla, no salió a la guerra, sino que comisionó a su general y a sus hombres de guerra para ir a la batalla y él quedarse en casa. Eso se llama negligencia. No estar en el lugar que le corresponde. Y el diablo sabe cuando nosotros estamos desubicados. ¿Por qué yo tengo que estar conversando con mujeres fuera de mi casa, de mi hogar, teniendo mi esposa en mi casa que me está esperando? Estoy fuera de lugar. Porque más de una de esas bandidas está con el pensamiento de hacerme pecar. ¿Qué dice Proverbios 6? La mujer salamera
que busca cómo hacer caer al hombre. Entonces David, un hombre entendido, quedó sin entendimiento y mandó su gente a la guerra y él se quedó en casa. Gloria a Dios, aleluya. Usted puede preguntarle a Zúñiga, le puede preguntar a Juan Castillo, le puede preguntar a Alberto, le puede preguntar a cualquier líder de allá, que cuando estábamos construyendo templos, porque no construí un solo templo y capilla, fueron varios. Yo estaba allí de punta. En aquel entonces era más joven, con más energía, con una pala batiendo mezcla o con una pala haciendo zanja con los hermanos. Allí estaba yo. Ahora que se ha estado haciendo este trabajo y ahora que está haciendo el trabajo de atrás, hermano Michael, no vengo aquí casi todos los días que puedo salir con el carro. Aquí estoy. Por lo menos a verlos. Porque un día iba a agarrar una pala y me dijo el hermano Armando, tranquilo, vaya. Como que dice, usted no tiene en este entierro nada. Pero si hubiera que meter la mano a mano así, con 85 años, yo la meto. Porque aquí hay hermanos que estaba una arena afuera y había una pala desocupada. Yo agarré la pala y comencé a llenar los carretillos también. Porque el verdadero líder no dice vayan. El verdadero líder dice vamos y hagamos. No dice vayan y hagan. Porque uno es el líder. Allá en el centro, yo pude haber llamado al hermano, como cuando ya me internaron. Yo iba en años 2 meses con una cosa guindando porque estaba enfermo de la próstata y me habían puesto una manguera y ella me andaba aquí amarrado una bolsa y así iba al templo a enseñar los jueves y así iba los domingos a predicar. Porque hermano, no hay que darle lugar al diablo. Hay que estar en el lugar que el Señor nos puso. ¿Sí o no? Y por eso el pecado de omisión que cometió David, en la misericordia del Señor, ya estoy terminando, en la misericordia del Señor, Dios lo perdonó por su pecado. Voy a dejarles para que cualquier cosa, el domingo vamos a terminar ya con esto porque tengo otro estudio en San Juan que el Señor me ha dado. Y termino con esto, con una pregunta. ¿Es pecado dejar de orar o no es pecado? ¿Por qué dejamos de orar entonces? Ay, que voy al trabajo ya acá atrasado. Y ahí pues por dormilón, por estar chateando en la noche. Deje de chatear, duerma, que descanse y se va a levantar a las 4 de la mañana a orar al Señor para llenarse del Señor. Aleluya, gloria a Dios.
¿Sí o no? ¿Qué le dijo el Señor a Pedro en el capítulo 26, 40 y 41 de Mateo? ¿No has podido orar una hora, Pedro? ¿Se acuerdan? Y vamos a leerlo para que terminemos. Mateo 26. Hay cosas, hermanos, que nosotros tenemos que hacerlo para nuestro propio beneficio, no para beneficio de nadie, sino para nosotros mismos. Y por allí también entra la familia para esa bendición. Vino luego a sus discípulos y los halló roncando. Y dijo a Pedro: así es que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne está ¿qué? Débil. Toda persona que no ora todos los días, no es cuando usted pueda, ni quiera, ni tenga tiempo, no es todos los días, una orden. Y no es cuando quiere, no, es una orden imperativa, que tenemos que hacerlo sí o sí. Tengamos tiempo o no tengamos tiempo. Los hijos de Dios. Ya los que no son hijos de Dios, allá ellos. Y a su nombre. Vamos a orar para despedirnos de las redes sociales. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por cada uno de mis hermanos presentes, como los que están en las redes sociales, Señor. Bendícelos, Padre, por amor a tu nombre, te lo pido, te lo ruego, por el suplico. Que tú los colmes de ricas y gloriosas bendiciones, que tú les des sabiduría, entendimiento. Que todo lo que hemos, Señor, enseñado está en tu palabra, mi Dios. Lo que queremos es que no pecar contra ti, sino agradarte en todo lo que es nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Nuestra Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Atillo 3 se goza de contar con tu sintonía. Queremos recordarte que nuestros horarios de culto son los días: viernes, culto de oración a las 3 p.m., sábados, culto de jóvenes a las 4 p.m. y domingos con nuestros cultos dominicales a las 8:30 a.m. y 11 a.m. Queremos que compartas con nosotros. Estamos ubicados de la rotonda de Plaza América, 350 metros oeste, en Atillo 3, sobre la paralela. Esperamos que Dios impactara tu vida. Gracias por sintonizarnos.